Señores, bienvenidos a Azul Podcast. Hoy retomamos la dinámica de traer... Estoy aquí. Sí, ya estamos todos. ¿Cómo te sentiste sin nosotros, León? No, me hicieron mucha falta. Además, tú sabes que ya le voy a traer a Sebastián para que le dé la real carpeta. ¿Qué? Ay, tú verás qué programa vamos a hacer. Bueno, para entrar de una vez, saben que tenemos profesionales siempre, que hay que aprovechar a los profesionales. De lujo, Siempre. lujo. Y hoy va a ser un tema muy, muy interesante porque tenemos a una psicóloga. Muy elegante y muy preparada. Y vino con el vestido que... Tenemos a Claudia Moreno Esparraguera. Esparraguera, Aquí, bienvenido a su podcast. Gracias. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Todo bien, Clínica. gracias. Yo le dije a usted, pero esa niña es más Terapeuta joven cognitivo-conductual. ella es más joven que la otra. Sí, bueno. Tenemos que ponernos Bueno, por pero hay que número. respetar, porque la que estudió fue ella. Sí. O sea, nosotros somos ya. Somos tres ñames aquí que vamos a aprender de ella. Para que lo sepa, aquí nosotros no somos especialistas en nada Ya los lo tres. sabemos. Somos nada. tres papaces que vamos ahora a hablar sobre el tema que tenemos en este tapete de este Azul Podcast de hoy. John Wayne, Dígame, arranque. Claudia, ¿cómo se siente? En verdad muy bien, en verdad muy emocionada de estar aquí, porque siento que el tema del que vamos a hablar es un tema que me gusta mucho, que lo comencé a ver mucho en terapia y que realmente en todo el panorama que es Latinoamérica y el Caribe no hay tanto conocimiento, no Me hay gusta. tanto estudio, o sea, no, como que no se le ha prestado la importancia que requiere. ¿Y cuál tema es ese? Porque le estamos maquillando y la gente Sí, no sabe. vamos de una vez como a Lo estamos como platanarlo. mascarando. Sí, vamos a hablar del tema que me incumbe mucho sobre el espectro autista en las niñas, ¿verdad? Sí. Y en las jóvenes también. Exacto, Sobre especialmente todo en las en las- adolescentes. Atención, Rosana, graba el programa. Pero ¿cuál es Sí, el tema? Que yo estoy preocupado. El autismo en las niñas. Ah. Pero hay un término que se llama masking, Ujú. que tú lo agarraste de una vez. Eso que estoy diciendo, que están Tú enmascarando. lo agarraste Sí, de una sí. vez. Tú el autismo en la Entonces, niña porque tú lo que quieres En que te las hagan niñas, tu vaina tú no, solo. pero tengo que hacer mi tú quieres de una diligencia. vez, tienes que hacer. Vamos a Ok. platanar el término Ok. para Ok. que la gente y nuestros espectadores nos entiendan. Ok. El masking o enmascaramiento social o camuflaje social es un fenómeno que se ha estudiado más y se ha observado que se da mucho principalmente en las personas con autismo y más en las niñas, que es que las chicas comienzan a imitar las conductas de sus compañeros que no están dentro del espectro, ya sea que ellas sepan o no que tienen el diagnóstico. Pero llegada a la adolescencia se comienzan a ver más estas diferencias de que me gustan cosas mucho más diferentes que a mis compañeros o tengo una forma de manejarme diferente, entonces la gente me rechaza. Entonces, para evitar ese rechazo o ser socialmente aceptadas, comienza a darse este enmascaramiento de los síntomas, que es que comienzo a forzar la vista. Si yo sé que me cuesta mirarte a los ojos y yo sé que eso no es normal y que quizás en algún momento lo hice y me dijeron, no, porque tú no lo haces o eso es raro, no seas raro. Entonces, esos son como palabras que hacen que el cerebro del niño, principalmente los adolescentes, Sí. entiendan como que espérate, algo está mal conmigo. Entonces, si algo está mal conmigo, voy a imitar Lo que- a las personas que lo hacen bien Ok, o lo que es socialmente correcto. Por eso lo hace todo el mundo aquí. Como yo Pero, manejando. o sea, eso está- Yo manejando soy así. Uno vive Yo tengo un manejándose masking. Yo tengo un masking manejando. Eso está mal. en ese El tema con el masking es tan bueno como tan malo. ¿En qué sentido? Al final es una herramienta de adaptación social. ¿Cuál es el problema? Cuando es una herramienta de adaptación social que se mantiene tanto en el tiempo que entonces las niñas comienzan a presentar ansiedad generalizada, comienzan a presentar rechazo a los ambientes sociales, depresión. Por ejemplo, a mí me ha llegado en consulta pacientes que vienen referidas por una ansiedad exacerbada o una depresión crónica, incluso con medicación. Y cuando comienzo a observar, cuando se comienza a hacer la evaluación, es como que espérate, pero hay ciertas conductas que son diferentes o hay ciertos gustos específicos. Yo tenía una niña que me llegó hablando de María Antonieta y ya me hizo toda la historia de María Antonieta. y De yo, la nieve. No, María Antonieta, la... No, La- que está de moda el chavo estos días. Ay, Yo no. pensé que está mal de la Netflix, chilindrina. Netflix. No. Sí, Es sí. válido porque yo no sé. ¿Y válido, quién es María válido. Antonieta? Explícame. Sabía. Dígale. Ok, María Antonieta era, creo que la reina de Francia, a la que le cortaron la cabeza, que tenía la frase famosa de que coman pastel. Entonces, ella llegó hablándome de toda la historia de María Antonieta y yo. Pero Ok. eso no es típico en nuestros hijos, que
¿cuál es la palabra? ¿Se camuflaje? No, o sea, Se cuando adapta. le gusta mucho algo, se enfocan Sí. en eso. Por ejemplo, los comerciales. A mi hijo le gustan mucho los comerciales. ¿No es típico en Sí, ellos? exacto. Esos son los famosos como gustos específicos o gustos Exacto. restringidos. Con el tema de las niñas, lo que pasa mucho y a veces no es tan perceptible es que a veces las niñas tienden a tener como gustos específicos más pasables. Como que es más normal. Es menos Exacto, como que se perciben menos porque son gustos como me han llegado papá y me han dicho, como que son gustos que no son tan raros. Entonces, como no son tan raros, yo no le presto atención. Pero una de las características típicas del autismo es eso, son los gustos específicos y restringidos. Totalmente. Profe, entonces, ¿cómo llega la gente a la conclusión mayormente? ¿Porque ellos lo deducen o porque usted como especialista en el área lo descubre y se lo diagnostica? Ya. Ay, No, está bien, está te bien. retiraste. Dale. ¿Le puede responder? Ok. No, quédate aquí, ven, para que oiga la Espérate, respuesta. muchacho, Para que oiga la ven. respuesta, pues ya. No, espérate. capítulo Azul Podcast. Sí, dale. Justamente eso es lo que pasa, que no es algo que se percibe fácilmente. Por O eso que- pregunto, porque es que realmente entiendo que Sí. es algo que, como es tan imperceptible, disculpa que lo interrumpa, es tan imperceptible esta parte importante, interesante de la condición muchísimo más en el área de las niñas, es como tan imperceptible que quizás mucha gente dudaría de decir como, esto es algo a lo que yo tengo que prestar atención o no, es algo que tengo que buscarle diagnóstico o no, ¿cómo lo descubro? ¿De qué manera llego a ese punto? Un ejemplo, lo primero y lo más importante que yo siempre le digo a los papás, ya sea con niños dentro del espectro, ya sea con niños con otras situaciones, cuando tu hijo comienza a hacer una conducta diferente o comienza a hacer algo continuamente que no es como lo cotidiano, eso es un llamado de atención. Entonces, a eso hay que prestarle atención. Sí. Entonces, cuando tu hijo comienza a llegar del colegio, por ejemplo, y se tranca en su habitación a llorar, está muy cargado emocionalmente, no quiere ir al colegio, no quiere convivir con sus compañeros, lo llevas, por ejemplo, a una actividad social y él se aísla. Esas son cosas que comienzan a llamar la atención. O sea, un niño no se aísla porque sí, ya sea por una razón o por otra. Entonces, ¿qué pasa a veces? Que cuando llegan a terapia, los psicólogos ven indicios, pero quizás como son adolescentes, no los evalúan directamente a los niños. ¿Qué me ha pasado? Que me llegan pacientes y la evaluación se la aplican a los papás, porque hay un instrumento que es para papás y uno que es para niños. Sí, sí. Entonces, le aplican la evaluación a los papás y ¿qué pasa? Como es un niño, una niña que está haciendo este masking, que está imitando las conductas de sus compañeros, hay ítems que no me van a marcar como que hay un problema. Porque los papás entienden que es una conducta... Es una imitación. Exacto, ni siquiera No, lo ven. Una No. imitación no, que es una conducta normal Exacto, aprendida. lo ven como una Están conducta haciendo normal. masking. Y puede pasar no solamente en niños, adolescentes y personas en el espectro, quizás en otras El condiciones. masking puede pasar en cualquier condición, pero incluso pasa que uno está en un entorno social y por tu ser más aceptado socialmente, tú Te ajuma. comienzas... Pero, Sí, porque yo, por Bueno, ejemplo, si tratan yo de no me imitar. acuerdo de otra... ¡Ey! Yo he hecho bebasking. Bebasking. Hay gente que por pertenecer al coro... En hablar a la psicóloga. Sí, No le hagas caso, no le hagas caso. Un ejemplo. Y eso que estamos hablando de beber, no quiera saber lo que... Bueno, Entonces, seguimos. pongamos el ejemplo. Ok, un ejemplo. En el... Ahí va, Coti. ¡Coti! Continúe. Licenciada, continúe. No. Ay, Dios mío, señor. Mira, yo tengo que estar paciente con estos muchachos. Mira, no le hagan caso. Licenciada, continúe. Ok. Un ejemplo, los adolescentes tienden por la edad en la que están a hacer mucha imitación de conductas. Y ahora se está viendo mucho de que hay conductas que se están imitando que no son las mejores. Como Betiza, como Rochi. Eso... Deja que ella termine. imitar, Sí. no. O sea, me ha pasado con adolescentes que llegan a la consulta vestidas como mujeres pequeñas. ¿Qué? O comienzan a imitar ciertas conductas. Entonces, en los adolescentes la imitación es prácticamente normal. ¿Por qué? Porque estamos en esta etapa, en estas edades donde tengo esta crisis de identidad de que no sé quién soy, porque ya no soy niño, pero no soy adulto,
pero entonces vengo con una enseñanza de mi casa, pero mis compañeros se comportan de una forma, entonces por sentirme parte del grupo, yo imito ciertas conductas. Ok. ¿Cuál es el porcentaje de influencia que tienen las redes sociales en el Ay, masking? mamá. Qué pregunta, linda. Y más en nuestros viendo jóvenes. viendo Y nuestros viendo lo niños, que debe las cosas ser que como- predominan actualmente Bueno, en las redes particularmente sociales. yo he visto Sí. mucho en el autismo y esto me voy a tomar la osadía de que vemos que muchos jóvenes y adolescentes con autismo hablan como caricaturas famosas. Sí, Sí. Sí, hablan y hacen una imitación, eso es... hablan ajá. idéntico a unas caricaturas que ven. Da por ahí, es por ahí la línea. Cuando hacen esto, di que Sí. yo quisiera. Y, No, muchacho, eres- con el acento, habla bien. con el acento mexicano. Mira, cuidado incluso. que se ponen, tú sabes Con- cómo con- es. Ah, sí, eso, sí. eso es relajante. Sí. Sí, Eso se da. O sea, Sí, pero o ¿qué sea, tanto se ve, doctora? Que hablen con el acento de las caricaturas es parte de esa imitación o de ese masking. De cierta forma, no tanto de ese masking, porque el masking es en un entorno social. Esa imitación es más como que mi gusto específico o me gusta mucho el Chavo, para poner un ejemplo. Entonces yo voy a comenzar a imitar y eso son también formas de regularse, porque a veces uno se da cuenta de cuando el niño está, por ejemplo, me pasaba en terapia que tenía pacientitos que cuando estábamos haciendo una actividad y yo le exigía un poquito más porque yo sé que él llega ahí, pero ha tenido un mal día, entonces él comienza a hacerme como estas repeticiones verbales imitando al personaje. Pero no podemos, entiendo que tampoco, perdón si estoy metiéndome en área que no manejo, pero no quizá es muy exagerado como entrar en todas las áreas de creación, de interacción, de entretenimiento del niño, porque yo me acuerdo, me gustaba hablar como Mickey Mouse y eso no era un problema. Hola, soy Mickey Mouse. Y eso a mí no me trajo como niveles de masking ni nada de eso. No, en el caso de los niños y principalmente cuando hablamos de los niños dentro del autismo, es más preocupante en el sentido de que el exceso de consumo de pantallas trae afecciones a nivel de cómo funciona ese cerebro. Entonces, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, ya ese cerebro viene como con codificaciones diferentes. Yeah. Entonces, no es tanto el que él imita, es que él imita porque él está consumiendo mucha pantalla, él está consumiendo mucho contenido en un teléfono. Entonces, eso también lo está excluyendo del entorno social. Entonces, algo que pasa también con el masking es que se da justamente porque vivimos en unas sociedades en las que los niños con autismo todavía no son completamente aceptados. Entonces, hay muchas conductas que son rechazadas. Y a medida que el niño va creciendo, que va teniendo más conciencia del entorno y llega a la adolescencia, que es como esta etapa del boom hormonal y en todos los sentidos, porque autista o no, sigue siendo una persona Sí. que se Y- desarrolla. Claro. ¿Y qué recomendaciones pudiéramos darle a no solamente a las madres, porque siempre hablamos de las madres, Sí. los padres? Recomendaciones cuando vean ese tipo de conductas, por ejemplo. Yo siento que lo más importante siempre es como observar mucho a tu hijo. O sea, los niños te hablan de una forma u otra, no con palabras, pero con su conducta, te Claro. dice, te pide ayuda. Entonces, a veces los papás vivimos como... Hay algo que se dice mucho, que es como que después de la pandemia hay muchos niños con autismo. No, el problema es que después de la pandemia los papás vieron más a sus hijos. Claro. Entonces, al estar más obligados a ver a tu hijo, A observarlos. a observarlo, te das cuenta que están pasando cosas. Entonces, yo siento que lo principal es observarlo. Y si ves algo diferente, incluso preguntarle, porque hay niños que tienen altas capacidades, que eso es otra cosa de la que no se habla. Claro. Una persona con altas capacidades puede tener autismo. Claro Yo que tengo sí. pacientes con un coeficiente intelectual altísimo y tienen autismo y los papás no entienden, pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero hay personas que a alta edad, 80 años, Anthony Hopkins fue diagnosticado con autismo ya, una persona Sí, mayor. ya a esa edad, con todos esos cuentos que se ganó, ojalá de lo que sea que Messi, le por ponga ejemplo, bien. Lionel Messi yo- también. Yo quiero agradecerle a John Wayne el hecho de que le haya hecho su pregunta de la caricatura y la vaina. Pero ¿cuál es el porcentaje más o menos de niños que son influidos por las redes sociales en lo que es el masking? Que me Así, elaboraron? Porcentaje Un alto no hay, porcentaje, no lo hay. No, así un estudio que se haya Como dicho. estadísticas no Exacto, no. existen. Hay estadísticas de qué porcentaje de pacientes con autismo hacen masking, eso sí. Pero en cuanto a qué tanto afecta, le digo, hay muchas cosas que todavía están como en pañales.
que se han comenzado a observar, incluso porque hace pocos años se comenzó a ver la diferencia entre cómo se ve el autismo en niñas y en niños. Quiero que entremos por ahí mismo. Pues yo tengo a Lisbeth diagnosticada con autismo severo no verbal, 7 años. El único con una hembra del grupo. Y las veces que yo he recibido el comentario, ella no parece que tiene autismo o que tiene un autismo tan severo, según el diagnóstico, que ya sé que ella debe estar con un mejor nivel de apoyo, porque se ha trabajado mucho. Sí. Pero yo me he dado cuenta que el autismo en niñas es totalmente diferente al autismo en niños. En torno a la agresividad, por un tema creo que de que el hombre es más competitivo. Hasta por un tema genético. Sí. Hablan un poquito de esa investigación que usted viene haciendo de la comparación entre el autismo entre niños y niñas, la diferencia que usted ha encontrado. Hay un término que a mí me gusta mucho, que es muy técnico, pero yo siento que es bueno usarlo, que es la expresión del fenotipo. Cuando hablamos de autismo hay que hablar de la expresión del fenotipo. ¿Esto qué es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se ve el autismo en un niño y una niña? ¿Cuáles son las conductas que tiene? ¿Cuáles son, por ejemplo, las diferencias a nivel cognitivo, las diferencias en el lenguaje, los gustos específicos? Antes se entendía que la única forma o la única expresión del fenotipo, la que era el prototipo, era la de los varones. Antes entendía que el autismo solamente se veía así. Por eso, por muchos años, las niñas con autismo y el masking en las niñas ha pasado tanto desapercibido. Porque es como que, como no se ve el típico, como no es el prototipo del niño que es más disruptivo, que tiene quizás gustos específicos que no son tan comunes, que hace el aleteo, que tiene conductas más como restringidas. Entonces, si no se ve así, no es autismo. Yo particularmente conozco casos de niñas, no conozco autolesiones en niñas. En chicos yo he visto muchas autolesiones. O sea, no digo que no haya, pero como que, como usted dice, el estereotipo de niña es muy difícil que tú la veas. Claro. Tú dices niñas, en niñas. En niñas, es muy difícil que se autoagreda. Justamente. El mío se usa de samba el mismo. Ay, Dios. El mío tiene que ver. Ay, Dios. Pero soy yo que tengo un macho en casa. Yo, mira esa saja que tengo yo ahí fuera. Me la hizo. Ay, Dios. Con las uñas que tuve que cortársela. Él mismo, sí. Tysoncito, le digo yo a veces. Sí, ellos son muy fuertes. Yo no sé de dónde sacan la fuerza. Sí, el mío me agarra. Me agarró la mano el otro día y yo dije, pues un hombre que me está agarrando. Y ahí en momentos a mí me preocupa esa parte de las autolesiones. No sé si podemos entrar en ese tema. Porque yo lo que pienso es, por ejemplo, Charmín con su hijo, que acaba de decir algo que yo lo he experimentado siendo yo hombre. Mi hijo es varón y él está creciendo, y yo con la edad, yo ahora mismo estoy fuerte, pero yo tengo 45 años. Cuando él tenga 17, yo voy a tener 55. Cuando él tenga 27, yo voy a tener, o sea, cada vez yo voy a estar más débil. Entonces, esa regulación de esa agresividad existe. Muchas veces en terapia la agresividad se ve justamente como eso. Es una forma de ellos de autorregularse ante algo que le molesta o ante un estímulo que es muy, muy incómodo. Entonces, los niños con autismo son muy sensoriales. A veces a mí me pasaba en el consultorio que tenía pacientes que igual me dieron golpes, me sacaron sangre. ¿Me mordieron? Me mordieron, sí, porque... te abrazo, te entiendo. Wow. Entonces, uno lo que hacía con los niños era técnicas de contención, que uno lo agarras de una forma, que la cabeza no te vaya a chocar, que él no sienta presión. No. Ella sabe. Pero me dio un cacazo el mío un día así. Sí, porque si lo pones... el tema también es que si lo agarras por atrás, el niño tira la cabeza. Entonces es como un poquito agarrarlo como un abrazo, como la cabeza es un como un koala. Es un proceso, pero también... Tienes que hablar con la doctora que te enseñe la técnica del koala. Yo tengo un muñeco nuevo con koala. Sí. Doctora, mira, le queda muy bien el azul. Gracias. Yo tengo rato tratando de concentrarme, pero usted vino impecable. Usted está muy bella, y que me disculpe Robin por si acaso, pero le queda muy bien el azul. Continúe, licenciado. Pero otra cosa también que uno va observando es sensorialmente con qué se calma. Por ejemplo, yo tenía pacientes que teníamos como unas
yo digo pelucitas, son como unas bolitas como de, no de algodón, sino como que tienen como pelitos. Ajá. Y tú tratas como de que él la sienta. O arena kinestésica. O algunas bolitas que exacto, unas bolitas que tienen como agua. A algunos les gusta el pop-it. Algunos incluso música, luces. Es como que también... Masilla también. La arena kinestésica esa es muy buena. Libre se mete un churrasco. Y espérate, deja que termine la licenciada. Cuando ya está alterada, ¿verdad? Continúe. Un ejemplo, en esas situaciones uno va como viendo, como observando sensorialmente que le funciona. No todos son sensoriales, pero la gran mayoría, cuando están en crisis así tan disruptivas, hay un factor sensorial. Entonces, uno busca como que le funciona. En la terapia, uno trabaja mucho para que ellos aprendan a autorregularse. Pero eso también va a depender del nivel de ayuda que tengan. Si es un nivel 1, nivel 2, nivel 3, eso va a influir mucho. Profe, también. ¿a la larga el masking es algo positivo o negativo para los niños con autismo? ¿O para las personas con autismo? Para mí personalmente es algo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si podría usar algo que aprenda para poder introducirse en la sociedad en lo adelante. El tema es cuando deja de ser algo que tú usas de manera funcional para introducirte en la sociedad y comienza a ser algo que tú usas para ocultar quién tú eres, para negar tu identidad. Entonces, ahí lo que pasa inevitablemente, como le pasa a una persona neurotípica, una persona que no tiene autismo, cuando tú comienzas a negar quién tú eres, tu cuerpo, tu cerebro eventualmente pide ayuda. Entonces, ahí vienen las crisis de ansiedad, vienen los ataques de pánico, estás irritable, viene el famoso síndrome del quemado, burnout, porque tú estás negando quién tú eres. Entonces, el tema con el masking es que es una herramienta funcional en el sentido de que me ayuda a incluirme en la sociedad, pero hay una línea muy, muy finita entre qué tanto la uso para poder como interactuar sabiendo que soy diferente sin ocultar quién soy y qué tanto la uso para negar quién yo soy, porque quien yo soy está mal visto, no está aceptado. Y entonces, al hacer el masking, yo estoy imitando porque yo sé que hay algo mal conmigo. Entonces, ellos lo interpretan así, como que yo tengo que imitar a mi compañero que te mira fijamente a los ojos, a mi compañero que, no sé, que le gusta el fútbol, aunque yo no sé qué es el fútbol, no lo entiendo, pero yo lo imito, o a mi compañero que tiene cierto tono de voz, o a mi compañero que cuando se enoja. ¿Por qué? Porque lo que yo hago o lo que yo soy está mal. Entonces, ellos entienden que lo que yo soy está mal, y como lo que yo soy está mal, tengo que imitar. Y ahí entonces, por eso sí llegan a terapia con ansiedad y depresión, porque llegan. O sea, no es que el diagnóstico no está, no, la ansiedad está. ¿A qué llegan a terapia entonces? ¿A regular, a salir, a entrar más? O a identificar. O a identificar. Ahí viene el otro problema, que es que los papás lo traen a terapia justamente por esa demanda de ansiedad y depresión, pero no saben que hay un autismo de base. Porque como enmascaran los síntomas, enmascara todo. Entonces se da un diagnóstico tardío. Okay. Por eso se ve más en la adolescencia. O quizás hay padres que se niegan a aceptarlo. También. Me ha pasado con pacientes que me han llegado, principalmente niñas, y cuando yo les planteo a los papás como que yo necesito hacer la evaluación. ¿Pero por qué? No, mi hijo no tiene nada. No, y ahí yo les explico, mire, está pasando esto y esto y esto. Yo no niego la razón por la que ella llegó, por la que me la trajeron, que es que tiene problemas en el colegio, que la psicóloga del colegio la llama, o en otro caso que es que llora mucho, está muy irritable. Yo no niego esas situaciones, eso pasa. Pero hay algo de base. Siempre que hay un tema emocional, que hay un tema a nivel del cerebro, hay algo de base. La depresión tiene una base, la ansiedad tiene una base, el estrés crónico tiene una base. Entonces, yo tengo que buscar esa base. Yo no puedo quedarme simplemente en la ansiedad. ¿Por qué? Porque yo voy a regular esa ansiedad, pero si no estoy trabajando el autismo, si no la diagnostico, si no sé cuál es mi base, cuando yo regule la ansiedad, que ella siga en el entorno, que siga haciendo el masking, es ansiedad hoy y es depresión mañana, y es como jugar a la ruleta, sin saber qué número te va a tocar. ¿Y has encontrado muchas adolescentes con autismo? Sí. Que no hayan sido muchas. Justamente yo comencé a hacer mi trabajo de tesis, el último máster que estoy haciendo, con ese tema, con el masking en las adolescentes, porque me ha llamado mucho la atención, incluso a nivel de profesionales de la salud, que hacen que no diagnostican.
que aplican solamente una prueba a los papás y como el papá dice que mi hija tiene todas las habilidades del mundo, yo ignoro lo que yo estoy viendo en la niña. Entonces, si no le hago la evaluación a la niña y el diagnóstico de los papás me da como que no hay autismo, entonces no lo trabajo. Pasa desapercibido. Es más alto en niñas que sí, bueno, adolescentes también. Exacto, es más alto. Pero no también sería como un tema de que ustedes las mujeres ocultan un poquito más ciertas cosas también. Sí, también es un tema... Porque nosotros, los hombres, León y yo tenemos problemas y nos decimos de todo y terminamos enemigos y después terminamos las mujeres somos más chismosas y vivimos con unos líos siempre. Eso es masking. También. Bueno, eso es masking también. Eso es un tema. Ahí viene, no se da nada más por eso. Entonces, doctor, no solo por eso, pero ahí viene de nuevo lo que yo mencionaba antes de la expresión del fenotipo, que en los varones son un poquito más como irritables, como explosivos, como impulsivos. Y las niñas, hasta por un tema genético, porque sabemos que el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres tiene diferencia, o sea, no son iguales, no se desarrollan al mismo tiempo. Entonces, de esos desarrollos evolutivos del cerebro también intervienen. Entonces, quizás las niñas a veces tienen más capacidades, ciertas habilidades sociales o de imitar ciertas conductas sociales que los niños. También porque quizás los niños pueden ser un poquito más explosivos y las niñas un poquito más calmadas. Entonces, también por esos temas se da más y se ha visto más en mujeres que en hombres. Inicialmente, el masking solo se estudiaba en adultos. O sea, no se estudiaba en niños, no se veía en adolescentes. Y usted tiene... el masking es como secar tú, ¿verdad? Me gusta es sí. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es que el masking es una careta, una máscara que nos ponemos para ser aceptados. He visto también aceptados socialmente. Hay masking tape. Ustedes se están riendo como que mentira. Busquen en Google masking tape. Los padres dicen masking tape y ustedes no saben hablar. Bueno, profe, es verdad, para nosotros, independientemente de que en ocasiones nos reímos y eso, pero es que usted sabe que no podemos dejar que esa gente estén ahí viéndonos nada más preocupados. Claro. No, pero de eso se trata, como dice León, de tratar de que la gente también se divierta un poco, pero informar y educar, que es lo más importante, y ese es nuestro propósito, traer personas como usted que pueda pues edificar a la población y que en cuanto a estos términos que nosotros mismos somos unos analfabetos. Bella esas uñas, bella te caen esas uñas, mala. No sabía, pero sí. Tú sabes que es a piropeando. No, tú ya también, lo que pasa es que no se le piropea hoy. Sí. Yo parezco a Cruella de Vil. Las redes sociales, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno. Hacer intercambio. Dame el favor. Llévala suave, por favor. Espérate. Vamos a socializar primero, niño. A veces yo siento que está masquinteando, entonces hay que ver. Diga. Diga. No se lleve de nosotros. Bueno, yo tengo Instagram, Facebook y TikTok. El Instagram es PCI, sí, Claudia Moreno, igual en Instagram y en TikTok y en Facebook. Sí. Yo actualmente atiendo en 2 centros. Estoy en Fabularia, espacio terapéutico, que está detrás del Bravo de la Churchill, porque yo con las calles soy muy mala. Valga la cuña, aceptamos intercambio del Bravo. Sí. Y grupo de terapeutas asociados que está en la Evaristo Morales. Yo trabajo adolescentes y jóvenes. Sí. Ese es mi target, esos son mis pacientes. Esa línea gráfica. Pero qué bueno, porque siempre las personas nos dicen, solo los niños. Lo que pasa es que nosotros tratamos en la etapa de los niños. Sí. Pero también aquí tratamos el tema de los adolescentes y los adultos. ¿Y el WhatsApp suyo cuál es? Perdón, niño, muchas gracias. Ella está acompañada, por favor. Un muy buen tema en Azul Podcast. Y como siempre dice John, luego de decirle que se suscriban, que le den like y que compartan este contenido, hay que decirle a ustedes que no se cansen.